Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Nuestro mundo terrestre sería una especie de holograma, una construcción mental inmensa, un campo cuántico, donde coexistirían en el mismo momento posibilidades cuánticas de realidades infinitas. En esta perspectiva hay que contemplar todo lo que existe y parece real, de las leyes de la física a las galaxias, como campos de realidad o como campos de posibilidades cuánticas que se han vuelto reales o que se han manifestado en la realidad. Nosotros mismos seríamos los creadores de estas leyes que nos gobiernan. Y cuando alcanzamos un cierto límite en nuestra comprensión, podemos cambiar estas leyes. Eso es muy importante para pasar de la astrología convencional a la astrología cuántica. Nosotros, seres humanos, crearíamos y afirmaríamos nuestros campos de realidad a lo largo del tiempo y de nuestra evolución. Eso puede explicar por qué la astrología es tan precisa. Esta ciencia sagrada del conocimiento de sí mismo, del universo y de sus leyes, viene de miles y miles de años atrás. Una vez establecida por los primeros astrólogos, la astrología ha permitido a otros astrólogos de utilizar y afirmar durante siglos y siglos el campo de realidad de su posibilidad, lo que yo llamo el contexto cuántico. ¿Me seguís? Cada planeta ejerce una influencia, no solo sobre nuestra personalidad y sobre nuestra vida, según nuestra fecha y hora de nacimiento, y la posición de los planetas, pero también sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros órganos y también sobre la conciencia humana. En el momento de nuestro nacimiento, la información astrológica, energética, se ha imprimido en nuestro ADN, que solo contiene información, la cual puede ser modificada y reprogramada. Esta impresión se halla contenida en los 90% de nuestro ADN, que no están codificados y que no son proteínas. Esta información astrológica hace parte de nuestra identidad para la vida. Este punto importante, que es la creación de la realidad, permite entender mejor nuestros descubrimientos y nuestros avances científicos. Me acuerdo del físico austríaco Wolfgang Pauli, quien pensó por primera vez en el año 1930 en la posibilidad del neutrino. Se trataba de solucionar un problema no resuelto relacionado con la radioactividad. Durante años, el neutrino fue una idea, solo una idea o una posibilidad, como posibilidad cuántica. Pero en el año 1957, los físicos descubrieron las posibilidades que el neutrino podía existir. Pensaban entonces que si el neutrino tenía una masa, eso podía resolver muchos problemas, como los problemas encontrados por Wolfgang Pauli. El tiempo pasó y en el año 1980, bueno, hay que ser muy paciente con el campo cuántico, las pruebas establecieron que el neutrino tenía una masa. ¿Entendéis? Hipótesis, idea, posibilidad y realidad. Sí, señores y señoras, el pensamiento, pensar, prestar atención, enfocar la atención, dirigir el pensamiento, observar, crea la realidad. Todo lo que vivimos como experiencia es el resultado de nuestra manera de pensar, y la ley de la atracción atrae hacia nosotros lo que está en resonancia con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Es una ley absoluta que gobierna nuestra realidad. Pero la mayoría parte de la gente no es consciente de esta verdad y nunca hace el vínculo entre sus pensamientos
y creencias y sentimientos y sus experiencias. ¿Estáis convencidos? También, si os acordáis, el 4 de julio del año 2012, hace 2 años, hemos tenido la noticia del descubrimiento del famoso bosón de Higgs, del CERN de Ginebra, la pieza que faltaba en el maravilloso puzzle construido por los físicos para descubrir el mundo cuántico. También la existencia de esta partícula al principio fue solo una idea. ¿Entendéis? Postulada por los físicos. Sí, hay que tomar conciencia que en nuestro mundo no hay ciencia sin conciencia. La astrología inclina, pero no determina. La astrología habla de energías y de posibilidades cuánticas. Hace unos meses, después de haber hablado con Tutam del tema de astrología cuántica, y él me habló por primera vez de este tema. Me dijo, Phil, es que tienes que hablar de astrología cuántica. Bueno, me tocó este tema. Entonces, hace unos meses me hacía una pregunta que me parecía muy importante. Me decía, ¿tú crees que el poder de la mente, de los pensamientos, hacia lo que queremos y deseamos, y la fuerza del amor, del corazón, pueden superar las influencias planetarias? Les hago la misma pregunta. ¿Creéis que el poder de la mente, de los pensamientos, hacia lo que queremos y deseamos, y la fuerza del amor, pueden superar las influencias planetarias? Si pensáis que sí, levantáis la mano. Es como casi mitad. Cuando yo hacía la pregunta a diferentes personas, todas me decían que sí. Estamos entrando en el nuevo mundo de la astrología cuántica. ¿Qué es la astrología cuántica? Ahora vamos a tener algunas definiciones. Cuando la gente me pregunta, ¿qué es astrología cuántica? Bueno, para ser sencillo, yo digo, bueno, es la asociación de astrología y del coaching cuántico. Cuando digo coaching cuántico, hablo del coaching, pero con un trabajo del inconsciente, 95% de la mente cuántica. ¿Vale? Entonces, la astrología cuántica, para dar una definición, es una nueva herramienta para conocerse a sí mismo, tomar conciencia de las influencias planetarias y de las posibilidades cuánticas reflejadas en la carta astral y en las predicciones astrológicas y alcanzar un estado de conciencia óptimo con las leyes del universo. La astrología cuántica intenta alinear las influencias de los astros sobre nuestro destino con los pensamientos de la mente, los sentimientos que emanan del corazón y con las acciones que realizamos a partir de nuestros deseos y objetivos. La astrología cuántica y las sesiones de coaching cuántico despiertan un nuevo estado de coherencia cuántica. La coherencia es muy importante, vamos a ver por qué, de la conciencia que nos permite entender mejor nuestras posibilidades, acontecimientos y circunstancias, sincronías, encuentros, recursos, ayudas, pruebas, todo lo que sucede en la vida, y acceder a la manifestación de lo que queremos y deseamos ser, tener, hacer, sentir, experimentar, conforme a nuestro propósito de vida. Porque claro, como almas tenemos todos un propósito de vida. Me gustaría ahora hablar de la coherencia cuántica, porque no se puede separar el uno del otro. La coherencia cuántica es un estado de la conciencia que experimenta una coherencia absoluta entre los pensamientos, los sentimientos, las palabras, los actos, los acontecimientos y las circunstancias. Cuidado a sus pensamientos y a sus palabras. Ayer me fui a la Feria Magic hablando con la gente. ¿Qué tal? Mal, muy mal. ¿Cómo funcionáis? Fatal. Bueno, eso lo que crea es algo fatal. Entonces, no, hay que controlar sus pensamientos y también sus palabras.
Cuando estamos en un estado de coherencia cuántica, el universo nos entiende muy bien y nos envía situaciones de absoluta coherencia. La coherencia cuántica refleja la perfecta armonía del universo o de la creación y las poderosas leyes universales como la ley de la atracción o la ciencia de la creación. Todo es armonía y equilibrio, pero nosotros venimos aquí con muchos desequilibrios en la carta, muchos conflictos, muchas tensiones que hay que armonizar, equilibrar. Entonces, todo objeto atrae aquello que se asemeja a sí mismo o que tiene vibraciones afines, y aquello en lo que pensamos y en lo que hacemos o esperamos es. Eso es la ley de la atracción o la ciencia de la creación. La coherencia cuántica coincide con los descubrimientos esenciales de la física cuántica. Es la relación que mantenemos con el mundo, la manera en la que lo consideramos y lo pensamos, la que determina su coherencia y la naturaleza de sus leyes. Así tenemos que dar un salto cuántico a nuestras vidas, ser capaces de crear una vida diferente, extraordinaria, para hacer realidad todos nuestros deseos. La toma de conciencia de nuestro estado de coherencia cuántica y el trabajo de la mente cuántica restablecerá la armonía y el equilibrio en nuestras vidas y nos ayudarán a engendrar esta diferencia. Bueno, todo está muy bien, suena muy bien. Son muy buenas definiciones, muy buenas intenciones, pero el trabajo es pasar a la práctica. De Urano tenemos que pasar a Saturno. Estamos en la Tierra. Y eso necesita tiempo. Con Saturno, esfuerzo, disciplina. Entonces tenemos que practicar con esfuerzo, disciplina, constancia y consistencia. Es por eso que es necesario hacer sesiones de coaching cuántico. Unos ejemplos. Un hombre de 40 años. ¿Estáis todos siguiéndome? Un hombre de 40 años en el paro, soltero. El pobrecito, su mujer le dejó. Y además con un problema de salud fatal. Vamos a hacer la interpretación de su carta astral, ver los tránsitos y la revolución solar, la carta anual. ¿Y qué vemos? Vemos que Júpiter, el gran benéfico del zodiaco, que significa expansión, suerte, éxito, bienestar, oportunidades. Vemos que Júpiter llega en conjunción con su Venus natal, el amor, las relaciones sociales, el placer, y luego con su Sol natal. Muy bien, ¿no? Eso suena muy bien. No hay ninguna duda de que las posibilidades de que el Sol, su Sol, brille de nuevo en su vida son muy elevadas. Además, en su revolución solar tenía el Sol en la casa 2, el dinero, la Luna y Urano en la casa 10, la vocación, la profesión, la carrera. Entonces, muchos cambios en este ámbito, sorpresas repentinas, y una maravillosa conjunción Júpiter-Venus en la casa 1, la casa de la personalidad, de las conductas conscientes, pautas de comportamientos conscientes. Y más un Marte en Escorpio en la casa 5, el amor, los placeres, eso significa pasión en el amor. Bueno, todo significa felicidad, ¿no? Suena bien para este pobre hombre. Vamos luego a hacer un trabajo de coaching cuántico para alcanzar la máxima coherencia cuántica posible y hacer que sus deseos se hagan realidad. Vamos a trabajar todos los aspectos armónicos, desarmónicos y kármicos de su carta astral y hacer que esta persona tenga mucho más luz, amor, paz, armonía, éxito, prosperidad, felicidad en su vida. Otro ejemplo. Hace unos meses estaba hablando de estos temas con Kamala Fontanas, que está detrás, y que es una terapeuta y también coach de energía cuántica, y le decía, ¿te das cuenta, Kamala? Es que yo tengo una conjunción Luna-Saturno en Gemini en la casa 5, en quincuncio, un aspecto de 150 grados, con el ascendente. Bueno, ahí estamos en el plan creativo, de la mente creativa, creación de la realidad.
¿Sabéis lo que me contestó Kamala? Sencillamente me dijo, cámbialo, Phil, cámbialo. Así, de repente. Le dije, ¿y qué pongo? ¿Qué pongo en su lugar? Me contestó, sin conocer muchas cosas de astrología, así, de repente vino del corazón. Me dijo, pon Acuario o Júpiter. Muy bien, eso es astrología cuántica. ¿Veis un poco el potencial de la astrología cuántica? La posibilidad de nacer otra vez y de tener una nueva carta astral. Tener nuevas influencias astrológicas, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, una nueva mente, un nuevo yo, desprendido de las portales mentales y de comportamientos habituales, nuevos resultados, una nueva realidad, una nueva vida. Les digo a todos y a todas, sí es posible dejar el hábito de ser el mismo de siempre, condicionado por las energías de su carta astral, y reinventarse, desprenderse de su mente y crear otra nueva, en eliminar algunas conexiones neurales o sinápticas en el cerebro y generar otras, en desmemorizar las emociones pasadas y preparar el cuerpo para una mente y unas emociones nuevas, y en dejar atrás el pasado y crear un nuevo futuro, si su yo cuántico lo quiere, lo desea y lo elige para vosotros y vosotras. Porque es imposible crear un nuevo futuro si seguimos arraigados en el pasado. Para que nuestra vida cambie, debemos decidir dejar de ser el mismo de siempre y entrar en el sistema operativo de nuestro cerebro, donde residen los programas inconscientes. Para concebir otro nuevo, debemos entrar en la mente cuántica y trabajar la mente cuántica. La mente cuántica es la mente 10% consciente y 90% inconsciente, que sabe que el espacio-tiempo es uno, que todas las posibilidades cuánticas están en cada instante en un estado no manifestado de ondas de información. Es una mente que entiende que los pensamientos y los sentimientos actúan e influyen en el campo de la matriz divina y crean la realidad. Una mente cuántica es despierta, memoriza toda la información, sabe que es creadora y omniyacente y que puede actuar desde fuera del tiempo en dimensiones paralelas y en tiempo real, pasado, presente y futuro. Esta es la mente que maneja nuestra vida y nuestro cuerpo. No tan solo envía la información a través del cerebro, activando bioquímicos, mensajes electromagnéticos, sino que también maneja los cuerpos sutiles, los chakras, los meridianos. Podemos encontrar dentro de la mente inconsciente aquello que nos ha generado un problema de salud, una enfermedad, un desequilibrio, una pérdida de coherencia o aquello que hemos venido a aprender. A menudo la enfermedad es un maestro también, o una bendición. Trabajar la mente cuántica es trabajar sobre el inconsciente, alcanzar un estado de coherencia cuántica, pasar de lo ordinario a lo extraordinario, para que los deseos se hagan realidad. Entonces, es lo que nos permite la astrología cuántica. Nos ofrece nuevas posibilidades cuánticas sobre lo que de verdad queremos, y cómo y quién deseamos ser, y lo que queremos cambiar de nosotros mismos y de nuestras circunstancias. La astrología cuántica, para mí, es la herramienta del futuro para la transformación y la sanación de nuestras vidas y del planeta. Muchas gracias. Que tenemos 10 minutos de tiempo. Por favor, quien quiera hacerle alguna pregunta. Si, por ejemplo, es una ayuda, si tengo mi casa en el amor, por ejemplo, en astrología, el planeta Saturno, por ejemplo, si en este caso, anualmente este año me está yendo mal, ¿debería dar los puntos a Saturno? Entonces, tú quieres decir que en tu carta astral tienes Saturno en la casa 5, por ejemplo.
Eso crea, claro, como dificultades, miedos o frustraciones en el campo del amor. Pero eso no significa que el amor no va a venir en tu vida. Lo que dice Saturno dice que el amor es más tardío. Con Saturno hay madurez, como después de los 40 años. También eso dice que como es la casa de la creación o de la creatividad, que tienes que hacer un trabajo creativo. No sé en qué signo lo tienes, pero eso da más información. Y también lo que es importante es trabajar Saturno porque no se puede disociar para mí el Sol de Saturno. Saturno está ahí para ayudar al proyecto de vida del Sol. Entonces es muy importante saber en qué signo está Saturno, en qué signo solar tienes el Sol, ¿sabes? Pero no es... yo también tengo Saturno en la casa 5 y conozco muy bien el resultado de este Saturno en la casa 5. Pero bueno, hay que ser muy paciente con Saturno. ¿Hay alguna configuración, algún tipo de carta que se preste más al desarrollo cuántico que otros? No, pero sí. Como todas son posibilidades, pero está evidente que las personas que tienen una mente cuántica, una mente más uraniana, con un buen aspecto Mercurio, Urano, un buen trígono, una buena conjunción, un buen sextil, un buen semisextil o un buen Mercurio en Acuario, por ejemplo, sí, que tiene quizá más habilidad para hacer este tipo de trabajo. Pero si no, no. Estáis todas invitados. ¿Más preguntas? Sí, este Antonino tiene una buena conjunción también. Mercurio-Urano en Escorpio en la casa 12. Tiene el potencial de ser un canal y trabaja a un nivel muy profundo con Escorpio. Y tiene una capacidad de conectarse, vincularse con el inconsciente o el subconsciente de la casa 12. Entonces, este Mercurio recibe informaciones, no sé cómo lo vives, a través de los sueños o flechazos de clarividencia, intuiciones, flechazo de intuición con Urano ahí. Pero bueno, a ver si tú haces tu trabajo en el futuro, o todavía más, para canalizar. Es un canalizador en potencia este chico. Basándonos en la astrología cuántica, podríamos cambiar eso, pero con unos límites o unas normas o como nosotros queramos. Es decir, según cómo mires algo, lo puedes ver, ¿no? Según con el prisma en que lo mires, lo puedes ver de una forma o de otra, pero a lo mejor basándote en la información que nos dan esos planetas, ¿no? En esa influencia que tenemos. Te vas a impregnarte de toda tu mente, de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda la información de una nueva carta astral, según lo que tú quieres alcanzar. Pero bueno, si yo siempre digo es que arriba hay un proyecto de vida para ti también y eso tiene que tener una cierta coherencia. ¿Sabes? Hay que tener un propósito para hacer eso. Claro que es posible, pero es como yo veo un país, por ejemplo, que puede tener una primera constitución, la constitución del país, bueno, muy bien, hay como influencias, el tiempo pasa,
muy bien. Es que, por ejemplo, yo tengo una cierta edad, ahora tengo 43 años, ya he vivido lo que tenía que vivir con mi carta astral, ya estoy un poco cansado de todo esto y quizá que yo me gustaría pasar a otra etapa de mi vida también, para aprender nuevas cosas y bueno. Es como una persona que tiene un accidente de coche, se queda en el coma, por ejemplo. No sé si habéis oído hablar de esta posibilidad, de estas experiencias. Y vuelve a la vida, es totalmente otra persona, es que no tiene nada que ver. Lo que pasó es un cambio de carta astral a nivel energético. Una persona muy emprendedora, muy racionalista, cartesiana, etcétera, que pasaba su tiempo trabajando, etcétera, muy hogareño también. Bueno, un accidente, se fue en el coma varias semanas, vuelve a la vida, no quiere oír de su vida pasada. Y la única cosa que quiere hacer es aprender la música y tocar la música. Y bueno, un cambio total en su vida. Eso es cuántico, es un cambio cuántico, salto cuántico total. Es un nuevo nacimiento. Un cambio total de la perspectiva podría ser, pero también algo que se ha comentado antes de abrazar la sombra, de aceptar, o sea, a lo mejor no renegar, por ejemplo, de una influencia astrológica que tenemos determinada que nos puede fastidiar, sino como ver el lado positivo de eso, saber transformarlo con nuestra conciencia. Sí, totalmente. Tienes todo el poder. Pero yo siempre digo, no somos creadores, somos co-creadores. Eso es muy importante. ¿Más preguntas? Es una duda que siempre he tenido. Efectivamente, como dices, cuando las personas, hay casos en que mueren y vuelven a la vida, ¿sabes si hay algún estudio estadístico al respecto que diga que se genera una nueva carta natal de nacimiento en el momento en que vuelven, por así decirlo, a nacer? Bueno, es una buena pregunta. Eso exige hacer un trabajo de investigación científica. Estaría muy interesante, claro. ¿Más preguntas? Tenéis que aprovechar. Aquí vamos a hacer la última pregunta antes de entrar al descanso. A ver, ¿quién se atreve a hacer la última? En esta carta astral de esa persona que al volver a la vida había cambiado tanto, no existía ninguna posibilidad de que tenía que haber en esa vida una transmutación completa y la única manera de llegar a ella fue dejarlo en coma para volver. Bueno, esta historia lo he oído, porque fue un hecho. Y entonces yo siempre como investigador intento entender las cosas, cómo eso puede ser, porque es increíble, es extraordinario, cómo se puede cambiar de esta manera. Es un giro a 180 grados. Entonces no he tenido acceso a la carta astral, podía ser la carta astral del momento cuando él ha vuelto a la vida, con su nueva carta astral. Es como si ha vivido un proceso de muerte con el coma y cuando volvió tenía una nueva carta astral. La carta astral, según esa definición, te está limitando. Y cuánticamente no te tendría por qué limitar. A ver, tú dices que cuando la persona vuelve a nacer, vuelve a existir una nueva carta astral, porque es una nueva vida. Pero entonces digo, esa primera carta astral es limitante. Claro, si no puede concebir la posibilidad de que una persona da un giro de 180 grados. Bueno, Quizás depende de la conciencia que se tenga. La música está bueno, la persona dice que
Si hay una nueva carta astral, si yo lo he entendido bien, eso significa que la primera carta de nacimiento es una carta limitante. ¿Qué hacemos con esta primera carta si hay otra carta? ¿Es la pregunta? No. Una carta astral es cuántica, una vida es cuántica. No hay limitación. Yo tengo que hacer un proceso de cambio, una transmutación en mi vida excesivamente bestia, y la única manera que encuentra el universo de hacerla es que casi me muera para volver de nuevo y cambie. Entonces, una carta astral no ha de limitar nunca. Sí que tienes... O sea, a ver, yo no soy astróloga, ¿vale? Pero... Si Plutón pasa por ahí con un planeta vital de su carta, un planeta personal muy potente en su carta, es evidente que hay un proceso de transformación. Después es cómo el proceso de transformación, mediante qué experiencias la persona va a vivir su proceso de transformación. Está evidente que somos todos seres en proceso de evolución y de transformación, pero hay cartas astrales que son cartas con un claro propósito de vida, un propósito de vida de transformación interior. Yo personalmente, por ejemplo, tengo el Sol en la casa 8, en Leo, tengo Mercurio en Virgo en la casa 8, tengo Plutón en Virgo en la casa 8, tengo el medio cielo en Escorpio también, y tengo que vivir procesos de transformación. Y lo que yo propongo, como he vivido estos procesos y como estoy viviendo, además soy ascendente Capricornio y Plutón actualmente, claro, porque no hay casualidad, he nacido al buen momento por eso, Plutón está transitando en la casa 1 de mi ascendente. Es decir, que estoy viviendo desde ya mucho tiempo un proceso de cambio profundo y de transformación a través de experiencias de vida, pruebas de vida, cosas. Entonces, nosotros no somos todos iguales. Hay gente que viene con claro propósito de vida de transformaciones muy, muy profundas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Bien.